Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación. Mesa 3, Metodologías Alternativas en la Educación Superior, presentan María Luisa Flores Ramírez y Sandra Hernández Tenorio el trabajo El reto de la educación 4.0 y uso de recursos digitales en la educación superior en tiempos de COVID-19. Como introducción tenemos que el presente trabajo pretende describir de manera general un panorama conceptual de la cuarta revolución industrial y la educación 4.0 a partir de la necesidad de transitar a la educación en la modalidad a distancia debido a la situación actual de la emergencia sanitaria. El propósito es reflexionar sobre su incidencia en la práctica educativa a la llegada del COVID-19. En este contexto es posible pensar que hay una brecha de habilidades entre nuestras capacidades actuales y las capacidades que se necesitan para enfrentar la cuarta revolución industrial. Descripción del espacio institucional. Ante la crisis global de la suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, con el confinamiento en casa de estudiantes y docentes, en el Instituto Politécnico Nacional se establecen dos prioridades: la salud de su comunidad y la continuidad académica. En este contexto, la ESCA de Tepepan se suma al esfuerzo institucional para continuar sus actividades académicas a distancia. Derivado de la situación actual, la ESCA Tepepan cuenta con los protocolos y servicio médico para dar seguridad sanitaria a su comunidad, además de plataformas para capacitar a sus docentes sobre los retos formativos ante la pandemia por COVID y de esta forma ofrecer la enseñanza de la modalidad a distancia en todas sus unidades académicas. Organismos internacionales como la UNESCO y el Foro Económico Mundial, entre otros, reconocen que la cuarta revolución industrial evidencia el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, Internet, la realidad aumentada, entre otros avances que hacen posible la conectividad a través de dispositivos móviles y convirtiéndose en recursos digitales indispensables para la práctica docente. Por su parte, la educación 4.0 tiene un papel muy importante a partir de la pandemia, pues como sabemos hubo diversas reacciones al tomar por sorpresa a las universidades, profesores, estudiantes y a la sociedad en general. Las consecuencias son muy graves para el aprendizaje del estudiante. Habrá que repensar nuevas formas de enseñar y aprender en la modalidad a distancia. Es así que la digitalización y la conectividad tendrán un impacto y desafío sobre los nuevos modelos educativos. De la industria 1.0 a la 4.0. Como señala Vasco, el término revolución industrial se entiende como un fenómeno disruptivo a partir de su evolución. Es así que el impacto de la cuarta revolución en el campo de la educación entonces originó la denominada educación 4.0. De acuerdo con Sánchez, debe estar relacionada con los adelantos industriales, el desarrollo económico y tecnológico para poder ofrecer a los estudiantes conocimiento vanguardista, herramientas y capacidades suficientes para que logren ser competitivos en un futuro. Siguiendo a López, la educación 4.0 se basa en las principales tendencias de la innovación y del cambio. Ahora bien, como señala Echeverría, época de grandes transformaciones que hacen tambalear los fundamentos de nuestro bienestar social, económico, ecológico y cultural. Es así que la cuarta revolución se parece muy poco a las experimentadas anteriormente por la humanidad, y esta se diferencia de las anteriores por la complejidad, la velocidad, magnitud, profundidad e impacto. Entonces, esta revolución tecnológica implica un cambio, lo cual modifica la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Tratando de visualizar una aproximación al motivo del cambio, Comunidad Virtual Externadista refiere que la industria 4.0 lleva a las instituciones de educación superior a pensar y plantear, entre otras, estrategias encaminadas relativas a fortalecer las competencias, aumentar la interacción entre docentes y estudiantes, fomentar en el estudiante y en los docentes la posibilidad de aprender y desaprender cada vez que sea necesario, transformar sus infraestructuras y estrategias de enseñanza, encaminando los esfuerzos a los retos actuales y futuros. Es entonces que transitar a la digitalización no es tarea fácil. Sobre todo en el campo de la educación se presentan grandes retos como la adaptación y la actualización. Es así que las nuevas formas de aprendizaje deben integrar los avances de la revolución 4.0. Al respecto, Ulloa menciona que en las IES el punto focal no es la tecnología, sino saber integrar los recursos tecnológicos que ya existen con otros nuevos, hacer las adaptaciones e identificarlas, actuar de manera más efectiva apoyándose con la tecnología de la industria 4.0 como un instrumento y no un fin en sí mismo. Echeverría apunta que la educación superior debe responder a la
necesidad ineludible de actualizar y mejorar las competencias de un mayor número de personas y además a lo largo y ancho de sus vidas. En este contexto, Sánchez menciona que en la práctica real los modelos de aprendizaje no han demostrado la misma velocidad de adaptación a los avances de la industria 4.0 y la práctica docente no se ha desarrollado al mismo ritmo de la tecnología requerida por la industria, por lo que es necesario una reflexión profunda a replantear la práctica docente. Siguiendo a López, la educación 4.0 se basa en las principales tendencias de innovación. Ahora, el confinamiento al que ha estado expuesto la comunidad estudiantil y la docente en todos los niveles educativos, mediante la educación 4.0 es que han surgido alternativas para tratar de salvaguardar la calidad de la educación. Las instituciones educativas han resuelto y mantenido la comunicación, asociado a la capacitación de la planta docente. Sin embargo, aún hay gran resistencia al cambio y es en ello donde la institución debe poner la mayor atención. Resumiendo, algunas características de la educación 4.0 están: cooperación entre estudiante y docente como la base de enseñanza, comunicación como principal vehículo del aprendizaje, fomentar la resolución de problemas reales, incorporar el juego y la creación de entornos reales para motivar el aprendizaje, y por supuesto la evaluación constante para mejorar y progresar, y el uso de TIC como herramientas de acceso, organización, creación y difusión de los contenidos. En cuanto al aparato crítico, tenemos el nuevo paradigma del rol docente-alumno, o podría ser el aprender a aprender. Si bien es cierto que la industria 4.0 y educación 4.0 se han iniciado en países desarrollados, dado el contexto actual del COVID-19, surge la necesidad de realizar la reconversión de una educación presencial a una distancia. Esta última con muchos retos por enfrentar. En definitivo, es un desafío para las instituciones educativas contar con una gestión que sea eficiente, incluyente de los estudiantes y también de los docentes, y que las tecnologías de la información no sean un límite para la educación de calidad. Es así que en la CIE se requiere que haya una mayor inversión o gestión en la tecnología y capacitación, y si no se lleva a cabo, de nada servirán las buenas intenciones. Por ejemplo, ¿de qué serviría que una institución educativa cuente con una gran inversión en equipos de cómputo si sus docentes no saben manejar ningún tipo de software que se adapte a las necesidades de una asignatura o unidad de aprendizaje? Es por ello que en este sentido la educación del futuro plantea aprender a aprender con un avance tecnológico. Conclusiones. En la cuarta revolución industrial y la educación 4.0, lo digital y la conectividad, acceso a plataformas digitales y el uso de tecnologías como Internet, la nube, Big Data, inteligencia artificial e impresión 3D, entre otros, amplía el panorama para facilitar los modos de vida. Sin embargo, en el campo educativo es necesario la adaptación a la nueva realidad. De ahí la importancia de la capacitación. Es evidente que la presencia en la cuarta revolución industrial tiene impacto en todos los sectores de la sociedad. En el caso del sector educativo, implica un gran reto, pues requiere de la organización de un plan de acción para el docente con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario que permita diseñar estrategias para trabajar en proyectos, equipos, hacer trabajo colaborativo, promover competencias y habilidades para que los estudiantes potencien su aprendizaje y sean capaces de aprender a aprender en el entorno actual. Desde una perspectiva de la educación 4.0 y la revolución industrial, sirve para transitar en estas nuevas formas de interactuar con el uso de tecnologías y puede constituir una oportunidad para una mejor calidad de vida. Algunas recomendaciones podrían ser el trabajo colaborativo no solo en lo interno, sino en lo externo, apertura al cambio y flexibilidad, eficientar convenios en la industria mediante la colaboración para que los estudiantes tengan un mejor panorama sobre el mercado laboral y las competencias. Promover y estimular a que los estudiantes tengan conciencia del autoestudio y la autocapacitación en las competencias. De igual forma, esto sería para los docentes. Finalmente, compartiremos la siguiente reflexión. Pensar en una educación que prepara al estudiante para la vida, en un proceso de integración de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco de un proyecto social, que se caracterice por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, de actitud productiva
participativa, alternativa reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal. Muchas gracias por su atención. Y nuestras referencias.